Las leyendas cortas son parte importante de las culturas originarias de México. En realidad, no sabemos todo acerca de las culturas indígenas mexicanas, pero lo que sí sabemos de sus costumbres, tradiciones, filosofías y políticas es gracias a las leyendas que trascendieron la historia, y hasta el día de hoy llegan a nuestros oídos gracias a la tradición oral. La Llorona es la criatura de leyenda corta más famosa del país. Se trata de una mujer que por las noches cruza la Ciudad de México y otras regiones gritando a todo pulmón: ¡ay, mis hijos! La leyenda corta de la Llorona tiene sus orígenes en la época del Imperio. Se cuenta que una mujer indígena tenía una relación prohibida con un gran señor español, con el que procreó 3 hermosos hijos. El caballero fue un buen padre por un tiempo, pero pronto empezó a buscar a una mujer de su misma condición para casarse. Un día se comprometió con una dama española de alta sociedad y despreció a su compañera indígena. La mujer, devastada por la traición, enloqueció y llevó a sus 3 adorados hijos a las orillas del lago Texcoco, donde los ahogó. La culpa por tal acto fue tal que la indígena se quitó la vida. Desde entonces está condenada a vagar por las calles, lamentando la suerte de sus pequeños. El Charro Negro, un misterioso hombre vestido con traje negro charro de gala, deambula por los pueblos circundantes a la Ciudad de México, montando un enorme caballo prieto azabache. La leyenda corta dice que este espectro es el embajador del diablo. Cuando el Charro Negro aparece, trata de seducir a las mujeres con las que se topa. Si la dama prueba ser virtuosa, el fantasma la deja ir. Si al contrario, la incauta permite los avances del ser maligno y monta el caballo fantasmal, el Charro Negro se la lleva cabalgando al infierno. El Nahual. En lugares como Juchitán, Asaca, existe la leyenda corta de un ser paranormal que deambula las calles por las noches buscando una presa. Se trata de un nahual, un brujo que posee la capacidad de transformarse en todo tipo de animales. Se dice que espía a las mujeres que acaban de dar a luz para que, una vez llegado el ocaso, atacar a sus hijos, a los que les deja grandes moratones. Según las leyendas, esta criatura requiere de un libro especial para convertirse en diferentes seres al filo de la medianoche. Los poderes los obtuvo al hacer un pacto con las fuerzas oscuras con la intención de cometer fechorías. El Ahuizote. Se trata de una leyenda corta colonial que cuenta cómo Hernán Cortés escribió a España sobre un animal azteca, una especie de perro de agua que en lugar de una cola tenía una poderosa garra que utilizaba para ahogar a los conquistadores. La criatura atraía a los desprevenidos a las orillas de los lagos imitando los llantos de un niño. Cuando los hombres se acercaban para auxiliar al supuesto pequeño, el ahuizote los atrapa y arrastra hasta el fondo de las aguas. El vampiro del Panteón de Belén. De acuerdo con esta leyenda corta de Jalisco, hace muchos años Guadalajara fue azotada por una extraña plaga que causaba la muerte de animales y hombres. Corría el rumor de que la ciudad era azotada por un vampiro, por lo que las autoridades de la ciudad se reunieron para cazar a la criatura. Un hombre les aseguró que para atrapar al no muerto, la ciudad debía causarle hambre para forzarlo a salir de su escondite. Pronto, no hubo un ciudadano que se aventurara a salir desprotegido de su casa. 2 semanas después, los cazavampiros vieron a un hombre de aspecto extraño al que pronto dieron muerte. Enterraron sus cenizas en el Panteón de Belén y de la tumba empezó a crecer un árbol maldito, que está cercado con una valla bendita para que la criatura no pueda escapar jamás. Hasta la fecha, las autoridades del cementerio se aseguran de podar el árbol para que no crezca más allá de los límites benditos. La Pascualita, uno de los cuentos más conocidos del país, narra la leyenda corta de un maniquí que existe en el aparador de la tienda de vestidos de novia La Popular. Esta figura, que se encuentra en el local desde 1930, tiene la particularidad de ser espeluznantemente real. La estatua de cera tiene uñas, huellas dactilares, cabello rubio y una mirada perturbadoramente real. La mulata de Córdoba. Esta leyenda corta data de la época de la Inquisición. Una hermosa mujer mulata era admirada por sus dones paranormales. Por celos, muchas mujeres veracruzanas hicieron correr el rumor de que la joven hacía brujería, debido a su herencia africana. Las autoridades del Santo Oficio fueron presionadas por un hombre poderoso despechado porque la mulata lo había desdeñado. La acusaron de darle una poción al hombre para hacerle perder la cabeza y la llevaron a sus mazmorras de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. Ahí fue sentenciada a morir quemada. Todos los días, la mulata dibujaba un barco en las paredes de su cárcel. Lo captó con tal detalle que los carceleros admiraban su obra de arte. Una noche, un guardia se acercó para ver cómo dibujaba.
La mulata le preguntó qué le hacía falta a su barco, a lo que el guardia le respondió: solo le falta andar. La mujer le dio una sonrisa endemoniada y saltó al dibujo, que empezó a moverse de las paredes de la prisión hasta perderse en las sombras. Muchas gracias, curiosos y curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.